incorporar una pregunta que nos hace Celina. Sí, soy yo. Vamos a agarrar este mismo compuesto. No, esto no. Bueno, somos un numerito como para empezar. Vamos a ver. Alguien me había hablado. ¿Se ve bien acá? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andas? Hola Pepe, sí, se ve bien. La parte de abajo no se ve muy bien. El bordecito de abajo del pizarrón. Hola Pepe, Marcelo, Hola Patri, ¿cómo andás? ¿cómo van? ¿Bien? Bien, bien. Bien, Patri, bien. Bueno, Lo que estoy mirando por el celular y no me puedo nombrar. Salgo Sí, como buenas tardes. ¿qué dijo? No entendí. que estás No, mirando por el celular. buenas tardes a Está todos. bien, está bien. Tengo que ver cómo se pongo mi nombre en el celular. Como es nuevo, todavía no lo sé. Esa soy yo, buenas tardes a todos. Bueno, Ok. igual, Patri, silencia el micrófono porque Sí, se te ahora está lo sé. acoplando. Bueno, la primera cuestión, porque así le daba tiempo que entraran los demás, me preguntaban si un complejo de coordinación podía presentar isomería geométrica. Entonces puse este ejemplo y realmente, claramente puede tener isomería geométrica. Ahora, ¿qué yo le decía a la persona que me lo preguntó y qué le recomiendo a ustedes? Que a la hora de analizar un complejo de coordinación como este, cuando vayan a plantearse las demás posibles isómeros que tengan, los analicen por separado. Por ejemplo, este complejo es el dibromo, dicloro, etilendiamín, cromato 2 de cloroacuo, bicetilendiamín, cobalto 3. Bien, ahora, para analizar las isomerías que tiene después de plantearnos las isomerías de coordinación, analizamos el cation o el anión. Acá, muy sencillo, tenemos el cloroacuo bicetilendiamín, haciendo el análisis citran respecto a este par, que también lo podemos hacer respecto al etilén, cualquiera de los dos. Este sería el transcloroacuo y evidentemente después tengo que poner la otra especie que sería el cis cloroacuo. Y después analizar si presenta isomería óptica, si tiene isomería de enlace. Otra pregunta que me hicieron recién ahora está relacionada con la isomería de ionización y el caso de la isomería de hidratación. La isomería de hidratación sí o sí tiene que estar presente el agua. Por ejemplo, analicemos estos dos complejos. Este sería yoduro de dibromo, bicetilendiamín, cobalto 3. Acá, la posibilidad que yo tengo es intercambiar, por ejemplo, un bromo con un yodo. Esto es una isomería
de ionización, porque cambian los iones que tengo en solución. Esta que yo puedo analizar acá, si lo que estoy intercambiando es el agua con el bromo para formar este complejo, voy a ponerle complejo A, acá el complejo B, este 2 va afuera. El bromo va primero. A la hora de nombrarlo, recuerden el orden. Bromuro de bromocloro bisetilamiin cobalto 3 monohidratado. Y esto es un isómero de hidratación porque pasa a la esfera externa una molécula de agua. Bien, espero que haya sido claro respecto a esto. No sé si a ustedes les fue claro los ejemplos. Profe, Otro aspecto que quería conversar, porque me preguntaron, está relacionado con cómo iba a seguir la materia. A raíz que creo que algunos de ustedes le habían planteado, profesores, que si no se iba a poder hacer, dadas las condiciones que está de la pandemia o lo que fuera, en las 4 semanas de agosto. Yo les vuelvo a decir, lo que vamos a hacer es, nos quedan la clase de hoy, la del jueves donde se va a presentar lo del laboratorio, la semana que viene terminamos el seminario y después vamos a dar un par de clases de consultas para tener un examen similar al anterior. Con eso terminamos las actividades antes de vacaciones de invierno. Posterior a vacaciones de invierno, lo que se conoce hasta hoy y están organizando en la universidad, e incluso nos han preguntado a cada uno, no sé si Marcelo tiene alguna información nueva diferente a esto, es que se van a establecer 4 semanas para completar el cuatrimestre. En principio, en esas 4 semanas vamos a hacer una primera actividad vía como esta de contacto virtual y si es posible una segunda semana de trabajo en la universidad. Si no hay posibilidades porque ustedes no pueden viajar, por lo que fuera, todas las situaciones se van a tener en cuenta. Si la universidad no abre, perfecto. Las 2 primeras semanas trabajamos virtualmente y las otras 2 semanas hacemos evaluación virtual que lo estableceríamos en la primera de esas 2 semanas de trabajo donde vamos a repasar los conceptos que hemos dado a lo largo de todo el cuatrimestre. Trabajaremos a lo mejor más con unos o más con otros. Entonces, lo que ustedes tienen que estar es tranquilos. Primero pongan su cabeza en el examen que vamos a tener dentro de 2 o 3 semanas. 3 semanas, diría yo. Y después, bueno, después veremos. Pero lo que tiene que estar claro que nosotros vamos a acomodar las condiciones de evaluación a la situación que hay y a las condiciones de cada uno de ustedes. Vamos a tratar de afectar lo menos posible a todo dentro de lo que puede ser incómodo. A lo mejor a algunos les sea incómodo evaluarse a través de la computadora, lo que sea, pero vamos a tratar de contemplar todas las cosas. Pero pensar de acá a agosto, lo único que van a hacer es generarse ustedes una situación de estrés totalmente sin sentido, digo yo. ¿Bien?
No sé si alguien tiene algo que plantear respecto a esto. Ni siquiera las autoridades saben lo que va a pasar. Así que menos nosotros, los ciudadanos comunes. No, nosotros, la universidad está trabajando en función de que se supone que esas 4 semanas van a ser presenciales. Nos están pidiendo qué es lo que nosotros necesitamos para establecer estas cosas y demás. Eso es hoy. No podemos ampliar más que eso, más que pensar que vamos a hacerlo. Si no se hace, bueno, la acomodaremos, pero eso no tiene que generar ningún tipo de estrés en cuanto a preparar la materia. O sea, van a tener otra vez nuevamente 2 semanas. La diferencia, ¿cuál sería una? Que no pueden ser presenciales, entonces la veamos por acá. Bueno, está bien. La vemos por acá. Van a tener 2 semanas para preparar la materia, más los que se quieran preparar de antes. Lo único que sí nos dijeron que en las semanas de vacaciones de invierno no podemos hacerle ninguna actividad a los alumnos. Y yo no pienso hacerle ninguna actividad a ustedes. Ustedes descansen ese tiempo, relajen, dentro de todo lo que sea esta complicación. ¿Está? Si alguien tiene alguna duda respecto a eso, a algo que quiera plantear, alguna dificultad, ahora le puedo contestar no mucho más que esto, y si no, lo vemos más adelante. Respecto a lo que escribí en el pizarrón, ¿hay alguna duda? Profe, yo entré tarde y... ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Entré tarde y no sé bien qué punto explicó ahí. Yo tengo unas dudas sobre... No. Yo contesto todas las dudas que se tengan. Pero iba a esperar a que terminara la clase y preguntar al final. Bueno, me da igual. No, sí, por eso. Yo simplemente me habían preguntado algunas cosas de isomería, una relacionada con isomería de coordinación y si los isómeros de coordinación podían presentar isomería geométrica, y puse un ejemplo de isomería de coordinación que inventé y planteé en el análisis del catión complejo la presencia de un isómero geométrico. Ok. En el otro caso me hablaban de la diferencia entre isomería de ionización e isomería de hidratación. Y entonces puse 2 ejemplos. Un caso de la isomería de hidratación, donde el intercambio con los iones en solución tiene en cuenta el agua, y el otro caso de ionización, donde no está presente el agua, y por eso es más genérico la isomería de ionización, y el caso de hidratación es un caso particular. Simplemente eso fue lo que planteé. No sé qué ejemplos tiene, qué preguntas tienen ustedes. No, profe, son ejercicios puntuales, pero espero a que termine la clase porque son... Perfecto, no hay ningún problema. Cuando terminemos, entonces lo retomamos. Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda o algo para hablar? Si no, pasamos directo a lo que vamos a ver hoy, que sería el último tema que nos va a entrar en el examen. Nosotros no vamos a ver el grupo 3 y 4 y vamos a ver el grupo 5 y 6. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de sus características, como hicimos anteriormente. Vamos a tratar de analizar la reactividad y los compuestos que se forman a partir de propiedades físicas, estructuras de los compuestos, y vamos a también tratar de hacer un hincapié en las características ácido-base de los compuestos que vamos a estudiar en cada uno de los grupos. Bien, vamos a analizar similitudes a lo largo del grupo, diferencias. O sea, es muy interesante, la química descriptiva es muy interesante, y vamos a tratar de utilizar los conceptos que hemos visto y que tenemos a lo largo de química general y de química inorgánica en particular. Vamos a ver acá, vamos a
a nuestro muchacho. ¿Se ve? No, profe, no. No, profe, no se ve. Bueno, vamos a... ¿Y ahora? No, Pepe. No, profe. Bueno, vamos entonces a tratar de... Todo momento. Otra vez, vamos, ahora debe estar. Yo lo que tengo es sonido muy inestable. Ahí viene, No hay listo. problema. Ahí lo tenés. Bien, bien, ahí viene, ahí viene. Esto es tranqui. Pero ahí La máquina me está dando vuelta acá, se demora un poco. Si Ajá. se enchufó, salgo y entro. No, para, tranquilo. Sí, en principio. ¿Tenés Bien. abierto el PowerPoint? ¿Eh? ¿Tenés Estoy abierto? cargando el PowerPoint, sí. Ah, bueno. Vos tenerle paciencia. No, si no, cancelo y abro otra vez. A ver. No quiso el muchacho acá agarrar. ¿Ahí? Ahí, dale. Ahí, Sí, ahí se ve bien, Pepe. A ver, ponele... Eso, ahí bien. Vamos entonces. Ya está. Acá lo escondo para que se vea y vamos a empezar con el grupo 5. Ahí está. El grupo 5 es muy interesante en cuanto a su química. Está formado por los elementos que ustedes ya conocen: nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, y una configuración electrónica NC2, NP3. ¿Y qué cosa es lo interesante que tiene la química de los elementos del grupo 5? Que a diferencia de lo que vimos en el grupo 1 y en el grupo 7, presentan una gran cantidad de estados de oxidación para el elemento del nitrógeno, que lo vamos a tratar de analizar en función de sus propiedades físicas y demás. Otra cosa importante es que el nitrógeno no tiene orbitales d, por tanto no va a poder expandir el octeto como si ocurre con los demás elementos del grupo. En la medida que nosotros vamos bajando en el grupo, hay dos cosas interesantes para analizar: el aumento del carácter metálico de las especies y la disminución de los estados de oxidación. Tal es así que en el caso del bismuto, en lugar de establecer un estado de oxidación 5 con la pérdida de los 5 electrones correspondientes a su última capa, el estado de oxidación más estable es el 3. Esto es lo que se le da a conocer como efecto del par inerte, algo que si hubiéramos estudiado los elementos del grupo 3 hubiéramos visto como el tal. Esto tiene dos explicaciones, no vamos a ahondar mucho en esto. Uno desde el punto de vista de su estructura en cuanto a la tabla periódica y otro desde el punto de vista termodinámico. ¿Qué cosa está planteado esto? Desde el punto de vista termodinámico se plantea la estabilidad del par inerte a partir de un ciclo de von Haber donde nos explica la estabilidad que tienen los compuestos con esta oxidación 3+. En el caso del efecto normal que uno analiza del par inerte, lo tratan de explicar en cuanto a su configuración electrónica a partir de la presencia de orbitales F que generan que el efecto pantalla sobre la última capa sea menor y por tanto la atracción del núcleo sea mayor, y que de esta manera se estabilicen los electrones en el orbital S. ¿Qué vamos a hacer? Igual que hemos hecho siempre, analizar ahora algunas características de los elementos a partir de sus propiedades. Primero, antes que nada, nos vamos a detener en su afinidad electrónica y su electronegatividad. ¿Por qué esto? Porque tal como nosotros sabemos, en la misma medida que bajamos el grupo, la electronegatividad disminuye. Ahora observen, sin embargo, que la afinidad electrónica en este caso es 0. ¿Por qué? Por la estabilidad que nosotros vamos a ver en cuanto a los electrones que tenemos acá. Si nosotros completamos la distribución electrónica, sabemos que hay 3 orbitales p y en cada uno de ellos hay un electrón. Por tanto, la adición de un segundo electrón genera una repulsión entre los electrones.
Esto es una de las explicaciones que se da para entender por qué hay una menor afinidad electrónica dentro del nitrógeno comparado con el fósforo. Otra explicación está dada por lo que nosotros hemos visto anteriormente en cuanto a las distancias de enlace y la repulsión de los pares de electrones. Otro aspecto que quiero hacerles notar es lo que está referido a la cuarta energía de ionización. Observen cómo en el caso del bismuto su valor es mucho más alto que en el caso del antimonio. A esto me refería cuando planteaba la estabilidad del par inerte a partir de conceptos termodinámicos. O sea, el ciclo de Von Haber, observen los valores altos que están referidos a esta energía de ionización, que es lo que explica que los compuestos con bismuto 3 más sean más estables que los del bismuto 5. Bien, otro aspecto que me interesa llamar la atención es el carácter de la oxidación, la tendencia a oxidar del ion nitrato. Y vean la diferencia en cuanto al resto de los elementos del grupo. Bien, avancemos un poquitito más. Algo ya también interesante que nosotros sabemos del nitrógeno es que en la naturaleza nosotros lo podemos encontrar. La especie, como dijimos anteriormente, es muy poco reactiva. Vamos a tratar de analizar esto. Primero vamos a recordar, por la teoría de orbitales moleculares, cuál es la estructura de este compuesto. Vemos que forma un triple enlace, donde, por ende, hay una gran estabilidad de este compuesto en cuanto a la atracción entre los núcleos. Bien, esto tiene también una implicancia en las características de los compuestos que él va a formar. ¿Por qué? Observamos la energía que está relacionada con el triple enlace, vean la diferencia que tiene el nitrógeno respecto al fósforo, y por otro lado, la debilidad del enlace simple nitrógeno-nitrógeno. Esto después lo vamos a explicar con algunos de los compuestos que tiene. Por otro lado, también le quiero resaltar, vean lo siguiente, volviendo a este punto, la estabilidad de este enlace es mucho más que 3 veces la estabilidad de este enlace. Bien. Por otro lado, observen que hay un valor alto de la interacción nitrógeno-hidrógeno en comparación con el resto de los elementos, mientras que en los demás elementos, al sustituir el nitrógeno por el fósforo, hay un aumento de las interacciones y fortaleza de los enlaces fósforo-flúor, cloro-fósforo, y al igual con el resto de los elementos del grupo. La debilidad de este enlace, entre otras cosas, aparte de que hemos visto acá, aparte de que no cumple con el octeto, una de las explicaciones por qué nosotros encontramos al nitrógeno con este tipo de estructura. Pero además, la fortaleza y estabilidad que le confiere el triple enlace a los compuestos del enlace nitrógeno-hidrógeno a los compuestos de este tipo es lo que explica por qué nosotros vamos a encontrar enlaces múltiples en muchas cantidades de compuestos relacionados con el nitrógeno, no así con el resto de los elementos del grupo. Ya esta es una diferencia significativa en cuanto a la química que ellos presentan. En cuanto a la estabilidad, acá le presento un diagrama de Frost, donde aparecen los valores de los potenciales de oxidación. Me parece interesante este análisis. ¿Por qué? Porque si vemos acá, en este valor del nitrógeno, podemos entender perfectamente lo que habíamos hablado en cuanto a su estabilidad. Vean que hay una diferencia tanto cuando estamos haciendo en medio básico y en medio ácido, en valor mínimo que nos está hablando, mínimo de energía que nos está hablando de la estabilidad de esta especie. Por otro lado, acá este diagrama de potencial nos explica el carácter oxidante del ion nitrato, el cual es mucho más fuerte cuando está en medio ácido. Sabemos que el ácido nítrico es un oxidante importante. Veamos que por el otro lado, los compuestos, los hidruros, en el caso del hidruro, el amoníaco, tienen un carácter reductor. Bien, en función de esto,
y asociado a lo que tenemos acá, yo les planteé en las diferentes soluciones ácidas y básicas los valores de los potenciales de reducción de cada una de las especies. Bien, pero acá vuelvo a que lo que quiero es resaltar la estabilidad del nitrógeno respecto a los demás elementos y el carácter oxidante y reductor de estas especies. Vamos después, más adelante, a analizar acá la amida, que es un compuesto muy interesante. Bien, como hemos hecho siempre, vamos a analizar algunas reacciones. Acá lo primero que le quiero llamar la atención es que, a diferencia de lo que habíamos visto para los compuestos del grupo 1 y 2, no hay reacción con el agua. La reacción, si tenemos una reacción directa del nitrógeno con el hidrógeno, claramente no hay una expansión del octeto. Acá la tenemos con el fósforo, que tiene varias formas alotrópicas, como vamos a ver más adelante. Acá le llamo la atención en la estabilidad de los compuestos con estado de oxidación 3+. Observen cómo para el caso del bismuto no se considera estable los compuestos que forman en el óxido 5, la oxidación 5+, lo cual también lo vemos acá para el caso de los haluros correspondientes. Acá simplemente quiero señalar algunos aspectos en cuanto a las características de los compuestos que vamos a analizar. En el caso de los compuestos del nitrógeno, no hay expansión del octeto, está relacionado a cualquier elemento del grupo 5, y sí lo podemos encontrar para el caso de los pentacloruros. Le llamo la atención un ligando que vimos y que no habíamos analizado mucho, el ligando nitrosilo, lo vimos en complejo. Los nitruros que nos muestran la estabilidad del compuesto. No le presten tanta atención. Mencioné acá todas las características de los diferentes nitruros que se pueden formar. Aquí me interesa más la referencia al nitruro de litio, no así lo forman los demás elementos del grupo 1, como ustedes lo recuerdan, lo cual está relacionado, en función de lo que hoy hemos visto, la estabilidad del enlace en las moléculas del nitrógeno. Desde el punto de vista termodinámico, por un ciclo de von Haber, podemos establecer no solamente la estabilidad del compuesto del nitruro de litio, sino el por qué se forman los nitruros de los elementos del grupo 2 o grupo de los alcalinos térreos. Le llamo la atención también sobre el caso de las ácidas, compuesto bastante interesante, donde podemos establecer una estado de oxidación de 1/3, lo cual está dado por el promedio de los 3 nitrógenos que están enlazados entre sí. Claramente los compuestos organometálicos no van a ser objeto de estudio de nosotros, pero ya es una referencia a lo que ustedes van a ver en el cuatrimestre que viene cuando estudien la química orgánica. Hay una relación entre la química, que son los compuestos organometálicos, donde tienen características esos compuestos de química inorgánica y de la química orgánica. En ese sentido solamente le hago referencia a estos compuestos que vamos a ver acá. Bien, interesante acá la idea que el nitrógeno, el primer compuesto de todos los que hemos, elementos de todos los que hemos analizado, que se encuentra en la naturaleza y lo podemos aislar a partir de una destilación del aire. Eso sería el método industrial de obtención del nitrógeno y difiere significativamente de los métodos electroquímicos que, por ejemplo, utilizamos para la obtención de los elementos del grupo 1 y 2. También a nivel de laboratorio lo podemos hacer por la descomposición térmica de nitritos o nitratos, teniendo cuidado en estos casos que son explosivos estos compuestos, entonces hay que tener cuidado. Y en el caso de la ácida, también es un método para la obtención del nitrógeno. El resto de los elementos se caracterizan por su toxicidad y porque pueden reaccionar con ácidos oxidantes a excepción del nitrógeno. Nuevamente acá marco, interesante, la reacción de formación del nitruro para el nitrógeno.
Acá muestro en esta lámina una compilación de las reacciones que puede tener el nitrógeno y para mí me parece que es muy interesante y para entender la química del nitrógeno. En cuanto acá, por ejemplo, tenemos la reacción de von Haber para formación del amoníaco. Acá tenemos a partir de una oxidación con el clorito, el hipoclorito de sodio o de cualquier elemento que fuere, la obtención de una amida donde cambia los estados de oxidación. Acá vemos oxidación para obtener los óxidos correspondientes, el tratamiento con ácido o con bases para obtener las sales. O sea, es una manera esquemática de obtener los principales compuestos del nitrógeno. En el caso de la hidracida, que es el compuesto que quería analizar con ustedes para plantearnos la diferencia en cuanto a la estabilidad de este enlace. Bien, aparte de eso, vamos a analizar también las propiedades básicas del compuesto y vamos a analizar también su solubilidad en agua. Primeramente, nosotros sabemos que el amoníaco es una base. Es una base, entre otras cosas, por la posibilidad de entregar el par libre. Y eso está relacionado por la mayor electronegatividad del nitrógeno respecto al hidrógeno. Bien, esto hace que se polarice en esta dirección la densidad de carga negativa, por tanto este par libre puede ser donado. Al dar un par libre, como estamos observando acá, pues se muestran las características básicas del compuesto. ¿Qué ocurre cuando estamos sustituyendo un hidrógeno por un grupo amino? Pues que al producirse un enlace, nitrógeno, nitrógeno, entre ellos, ya este enlace no está polarizado como estaba antes en esta dirección. Todo lo contrario, el nitrógeno, los dos tienen la misma electronegatividad, por tanto, este sería un enlace no polar. Evidentemente, en ese sentido, ¿qué estamos afectando? La posibilidad de donar el par libre. Evidentemente, el compuesto va a seguir siendo una base, lo que es una base más débil que el amoníaco. Por otro lado, tenemos hidrógenos acá, por tanto, la formación de un puente de hidrógeno teniendo presente este nitrógeno acá, también claramente va a estar presente en el compuesto de la hidracina. Ahora, ¿qué cosa nos falta analizar? Lo que nos falta analizar es la reactividad del mismo. ¿En función de qué? De la distancia de este enlace, que es corta, por el tamaño de ello, y la repulsión de los pares libres. Producto de la repulsión de los pares libres, este enlace, como vimos anteriormente, es débil. Al ser un enlace débil, el compuesto es altamente reactivo. De hecho, una de las aplicaciones que se tiene es su utilización en los vuelos espaciales como combustible, porque a la vez, como vemos, es un compuesto que pesa poco. Bien, ahora veamos la formación de hidruros y evidentemente el más importante es el amoníaco. Repasemos acá algunas cosas que vimos en química general en cuanto a las características de un equilibrio, porque acá, si bien no planteé la doble flecha, tenemos un equilibrio donde si yo aumento la temperatura, si ustedes recuerdan, lo podemos hacer de un punto de vista cualitativo o lo calculamos por la ecuación de Van Hoff, evidentemente un aumento de la temperatura no favorece la reacción. Por ende, acá, para favorecer la reacción, podemos utilizar un catalizador y otra manera que se realiza es aumentando la presión, porque en este sentido tenemos más moles de los reactivos, por tanto, moles de gases, por tanto, un aumento de la presión va a generar que se desplace hacia los productos del equilibrio. Otra de las cosas que se hace en este sistema es generar la salida del amoníaco de esta manera, de manera de desplazar el equilibrio en la dirección de los productos. El amoníaco tiene muchas aplicaciones. Una de las más importantes es la de generar fertilizantes. Acá vemos una reacción que después nosotros la vamos a retomar cuando veamos el método Ostwald de obtención de ácido nítrico. La
siguientes aplicaciones que vemos acá son simplemente la de compuestos organometálicos que siguen siendo también importantes desde el punto de vista de los fertilizantes. Una característica que vimos anteriormente cuando vimos el diagrama de Frost para el nitrógeno es el carácter reductor de los hidruros que se plantean para el resto de los compuestos del grupo, si bien el más importante es este, de los hidruros, claro. Otra cosa que me interesa a la hora de analizar los haluros de nitrógeno es la característica ácido-base. Fíjense qué interesante este esquema que tenemos puesto acá. Acá lo que estamos planteando es la densidad electrónica. Y vean cómo disminuye esa densidad electrónica cuando yo sustituyo el hidrógeno por cualquier haluro. Pensemos el flúor. Bien, el flúor es más electronegativo, por tanto, este enlace se va a polarizar, pero la densidad de carga va en este sentido. Al disminuir la densidad de carga, este par libre va a estar menos libre porque va a estar más atraído por el nitrógeno. ¿Por qué? Simplemente porque el nitrógeno va a tener una densidad de carga positiva en este enlace. Esto hace que disminuya las características básicas al ser sustituido el hidrógeno por cualquiera de los otros elementos haluros. Nuevamente acá claramente al no obtener orbitales de no podemos plantear para nada la expansión del octeto. Otra cosa que es interesante en función de lo que vimos anteriormente del enlace que tiene con los halógenos, que está pueden después repasar los valores de la tabla que vimos anteriormente, es la disminución de la estabilidad al pasar del fluoruro al yoduro. Vamos a analizar ahora los óxidos de nitrógeno. Inicialmente su método de obtención, y acá me interesaría que después ustedes trataran de hacer la distribución, no las instrucciones, hacer las estructuras de Lewis de los compuestos que vamos a analizar. Hay una reacción que claramente ya para nosotros es conocida, que es la obtención del monóxido de nitrógeno a partir de ácido nítrico diluido. En el caso del dióxido de nitrógeno hubiéramos podido hacer la reacción con ácido nítrico concentrado, pero nos planteamos la reacción de oxidación del monóxido como habíamos visto anteriormente en el gráfico ese que le planteé. Bien, acá es interesante plantearnos la reacción esta en cuanto a la formación del pentóxido de nitrógeno, que nos muestran las características que habíamos dicho anteriormente de que el nitrógeno no reacciona con oxoácidos. Acá simplemente ya para que ustedes practiquen están todas las estructuras para el dióxido de nitrógeno, el pentóxido de nitrógeno, el tetraóxido y el trióxido de dinitrógeno. Claramente los óxidos más importantes son el monóxido y el dióxido de nitrógeno. Son compuestos que son tóxicos, pero su importancia está relacionada con la formación del ácido nítrico y también en cuanto a la lluvia ácida, como vamos a conversar después al final. El resto de los compuestos son bastante poco estables. Observen en este caso como el trióxido de nitrógeno se puede disociar a la formación del dióxido y el monóxido, y en el caso del pentóxido como se descompone en dos iones, dada su inestabilidad. Bien, yo les planteaba esto porque normalmente uno plantea siempre la reacción de formación del ácido nitroso a partir del trióxido de nitrógeno con agua y el pentóxido con agua. En realidad, este compuesto ya directamente a temperatura por encima del 0 grados se descompone. Así que plantearnos su
presencia es muy difícil, un compuesto muy inestable. ¿Bien? Pues antes de pasar al análisis del método de síntesis, volvamos un minuto acá. ¿Qué quiero yo plantear respecto a estos dos compuestos? La formación de dímeros, mucho más factible en el caso del dióxido de nitrógeno. Recuerden que la formación de dímeros es la interacción de un monómero, que sería una molécula de dióxido de nitrógeno con otra molécula de dióxido de nitrógeno, formando un enlace a través del nitrógeno, que sería el tetraóxido de dinitrógeno. En el caso del monóxido de nitrógeno, también puede formar dímero, pero en otras condiciones de reacción. Estos aspectos que quise volver a recordar con ustedes, lo vimos cuando analizamos las uniones químicas, no me acuerdo en qué guía. Vamos entonces un minuto al método industrial, para el método o conocido como proceso Ostwald, el más utilizado para la obtención de ácido nítrico, donde en este caso partimos del amoníaco, pero podemos hacer un paso previo con el proceso de reacción de nitrógeno e hidrógeno. Vean acá que lo que ocurre son oxidaciones continuas, donde en el caso después de la reacción con el agua, tenemos un proceso que bismuta y ese monóxido de nitrógeno se vuelve a incorporar al proceso para la obtención del dióxido y de esa manera aumentar la rentabilidad del proceso. Esos los puntos que están relacionados con el paso 1, 2 y 3 están analizados acá. En función de esto, lo que planteamos que esta reacción se favorece a temperaturas y presión, bien, por lo que hemos visto anteriormente. Y acá, simplemente en el caso de la especie del ácido nítrico, quiero plantearles lo de la formación de un azótropo, algo que nosotros vimos en química general. ¿Qué cosa es un azótropo? Es que nosotros acá no vamos a poder eliminar el agua que está presente en el compuesto, vamos a tener una mezcla de agua y del ácido. Eso es lo que es un azótropo, y para eliminar estas cantidades de agua hay que hacer destilaciones especiales. Bien. Vamos ahora a analizar un poquito la química del resto de los elementos del grupo y nos vamos a centrar fundamentalmente en el fósforo. El fósforo tiene una importancia vital en nuestras vidas. Acá lo vemos, está planteada su presencia en el ADN. El fósforo, el elemento fósforo podemos obtener a partir de reacción de un fosfato, ya que en la naturaleza nosotros no podemos tener presente el fósforo. Estos compuestos, los compuestos del tipo apatita y en particular la hidroxiapatita, son compuestos que tienen una gran importancia en la vida. De hecho, es el componente inorgánico de nuestro cuerpo presente en los huesos y en los dientes. De hecho, ahí la importancia tan grande que tiene estos compuestos. Las reacciones que vamos a analizar acá son la formación de los hidruros, algo similar a lo que vimos anteriormente, la formación de los óxidos. Evidentemente nos vamos a concentrar en los óxidos de fósforo, que son los más interesantes, pero acá les menciono la estabilidad de los óxidos de bismuto 3 respecto a los de bismuto 5 por el efecto Parineite que analizamos anteriormente. Y otra reacción importante que vamos a tener en cuenta, aparte de los ácidos, es la de los haluros. Bien, a la hora de analizar los hidruros de los elementos, lo primero que nos vamos a centrar es en las características ácido-base de los compuestos. Esta especie es más electronegativa que el nitrógeno, que el fósforo. Recuerden que en la medida que bajamos en el grupo disminuye la electronegatividad. Por ende, el par libre va a estar mucho más dispuesto acá que en el caso del fósforo. Por eso, esta especie es una especie
básica, y en la misma medida que vamos descendiendo en el grupo, va a comenzar a aumentar el carácter ácido de los compuestos que se tienen. Por otro lado, en estos compuestos no hay formación de puente de hidrógeno, por eso la fosfina es un gas, mientras que acá lo podemos encontrar en fase líquida, en dependencia de la temperatura que estemos hablando. Por otro lado, en la misma medida que hay un aumento del tamaño de la especie y una disminución de la electronegatividad, este par libre va a estar más cerca del elemento que estemos analizando, y por ende va a haber una mayor repulsión con los enlaces, y por tanto, respecto al hidrógeno, estos ángulos de enlace se cierran. En el caso del hidrógeno hay una formación de puente de hidrógeno, que eso aumenta las interacciones y la estabilidad de estos compuestos. Esto es algo que ya hemos venido conversando. Por otro lado, en función de este puente de hidrógeno, nos explica la solubilidad de la molécula de amoníaco en agua, y a la vez que estos compuestos también se puedan utilizar como solvente en reacciones químicas, bien, que es lo que se conoce como solvatación. Acá un gráfico como este ya lo analizamos anteriormente cuando analizamos los puentes de hidrógeno en las moléculas del fluoruro de hidrógeno, pero acá simplemente quiero recordarle esta idea de los elementos que pueden formar puente de hidrógeno en función de su electronegatividad y tamaño. En el caso de los haluros de fósforo, podemos tener los compuestos de fósforo con estado de oxidación 3+ y con estado de oxidación 5+. En el caso de los compuestos con flúor se conocen prácticamente todos los haluros, no así para los demás elementos en la medida que vamos bajando en el grupo, y de hecho solo se conoce para el fósforo el pentabromuro, por ejemplo. Una de las aplicaciones importantes que tienen estos compuestos es la formación de cationes, que tiene aplicación en la industria de fertilizantes, la formación de el cloruro de fosforilo y otros compuestos de tipo organometálicos que habíamos hecho mención al inicio de nuestra exposición. Ya como hemos visto, nos queda por analizar los óxidos. Le dijimos que los más importantes para nosotros son los de fósforo 3 y los de fósforo 5, que en su hidrólisis nos dan el ácido fosforoso y el ácido ortofosfórico o ácido fosfórico. Acá mencionamos además la presencia del ácido hipofosforoso. Aparte le pusimos el nombre moderno que tiene. Toda la nomenclatura que le mencioné anteriormente es la nomenclatura vieja para este tipo de compuestos. ¿Por qué me interesa plantear estos compuestos? Porque nosotros no lo hemos analizado mucho cuando estudiamos química general, y tienen una característica importante en cuanto a la característica ácido-base de los mismos. Y además, porque en ellos vamos a encontrar interacción del hidrógeno con el átomo de fósforo, cosa que no hemos visto en otro tipo de óxido. Bien, lo importante que quiero marcar acá es que realmente un oxígeno acídico solamente tenemos uno. De hecho, estos oxígenos enlazados con el hidrógeno en algunos casos los mencionan como óxidos básicos. ¿Por qué estamos refiriéndonos a esto? Y esta es la explicación de por qué esto es un ácido débil. Porque en realidad el empobrecimiento de la densidad electrónica del fósforo es lo que nos lleva a una polarización de este enlace, más en el sentido de la ruptura del hidrógeno. A ver si nos queda claro lo que yo estoy diciendo. Podemos hablar del ácido perclórico o el ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que yo estoy planteando?
estos oxígenos alrededor de este átomo central, como son especies más electronegativas, van a generar que la densidad de carga esté orientada en este sentido. Por tanto, van a empobrecer este oxígeno, este átomo de azufre. Como resultado de eso, donde va a producirse una mayor polaridad del enlace es acá. Al no tener esta magnitud tan grande de empobrecimiento del átomo de fósforo, estos enlaces van a ser menos polares y por eso tienen un mero carácter ácido. Les recomiendo, para comprender esta idea, analizar nuevamente en el caso de lo que vimos en el grupo 7, la diferencia de carácter ácido a pasar del ácido hipocloroso al ácido perclórico. Bien, eso es lo que me interesa que ustedes sepan de eso. Y disculpen, también que puedan ser capaces de hacer las estructuras de Lewis de los compuestos y entender que cuando estamos pasando de el ácido a sus sales correspondientes, tenemos estructuras resonantes debido a la deslocalización de este doble enlace. Bien. En este caso acá, simplemente lo que quiero plantearle la manera que uno tiene de obtener el ácido fosfórico, que este es un método que tiene un mayor rendimiento que a partir de la reacción del óxido con el agua, o sea, la hidrólisis del óxido. Bien, eso es un caso que ya hemos visto anteriormente cuando analizamos el dióxido de nitrógeno. Vamos ahora a conversar sobre el grupo 6. Es un grupo muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro amigo oxígeno acá con toda la importancia que tiene en cuanto a la química de este elemento y lo que tiene para la vida de nosotros. En nuestro planeta hay vida por la presencia del oxígeno en el aire. Pero además de eso, nosotros tenemos una serie de estados de oxidación que vamos a tener acá, que varían desde -2 hasta +6. En el caso del oxígeno, va a trabajar fundamentalmente con estados de oxidación -2. ¿Por qué es esto? Porque una de las características que tienen los elementos del grupo 6, que en su periodo son los elementos más electronegativos, exceptuando los halógenos. Por eso, después del flúor, es que se conoce que el oxígeno es la especie más electronegativa que hay. Por tanto, solamente va a poder presentar en escasos compuestos con el flúor estado de oxidación +2. En el resto de todos ellos van a estar presentes estado de oxidación -2. En el resto del grupo vamos a observar la presencia de valores que van a variar, como dije anteriormente, desde -2 hasta +6, disminuyendo los estados de oxidación extremos al descender en el grupo por un efecto de par inerte similar al que analizamos para el caso del bismuto. No hemos hablado de la distribución electrónica de estos compuestos. NC2P4. Esto ya me va a plantear un aumento de la reactividad del oxígeno en comparación con el nitrógeno. ¿Por qué? Porque hemos incorporado un electrón a la configuración electrónica y por tanto ya de entrada uno puede analizar la repulsión entre ese orbital P completo. Vamos a avanzar en lo que siempre hemos hecho en cuanto a las características, las propiedades físicas de los elementos del grupo. Lo primero que le quiero nuevamente acá marcar es la diferencia en lo que está relacionado con los valores a los enlaces dobles respecto a los valores de los enlaces simples. Por otro lado, también la afinidad electrónica, que tal como vimos para el caso del flúor y para el caso del nitrógeno, está relacionado con la distancia de enlace y la repulsión entre los pares libres. Por otro lado, quiero acá remarcar que no lo hice en el caso del nitrógeno, algo que ya sabemos, que en la formación de un compuesto iónico con carga negativa,
vamos a tener un radio iónico mayor que el correspondiente a el elemento en su estado base. Acá también quiero marcar que el carácter metálico del elemento aumenta en la medida que descendemos en el grupo, siendo evidentemente compuestos covalentes el oxígeno y el azufre, y compuestos semimetales el selenio y el teluro, con un mayor carácter metálico para el polonio. Vamos a avanzar un poquito en nuestra historia entonces. Formas alotrópicas. Claramente no voy a detenerme en el oxígeno elemental, que nosotros sabemos que conforma un 21% de la masa de la atmósfera, porque hasta hicimos un ejercicio en química general utilizando este valor. Vamos a hablar un poco de las formas alotrópicas, de la diferencia del ozono respecto al oxígeno. El oxígeno es una molécula lineal, el ozono es una molécula angular. Por otro lado, fíjense que hay estructuras resonantes y en función de eso, a diferencia del oxígeno, donde tenemos un doble enlace bien definido, acá vamos a tener una característica de semidoble enlace, lo cual nos genera una debilidad de estos enlaces respecto a la molécula del oxígeno. Por eso no es de extrañar que esta especie sea mucho más reactiva que el oxígeno. Un aspecto que le quiero señalar acá es las características de las formas alotrópicas del azufre, que son mucho más variadas que las del oxígeno, y las formas que las mismas tienen. Vamos a tratar de analizar esto a partir también de las características de los enlaces oxígeno-oxígeno, del oxígeno con otros elementos en los compuestos que forman, y del azufre y el azufre con otros elementos. Algo similar a lo que analizamos en el grupo 5. Quiero acá, en este punto, recordar, disculpen un segundo. Ya está. Disculpen la interrupción. En el diagrama de orbitales moleculares para el oxígeno, fíjense que a diferencia del nitrógeno, tenemos acá electrones en los orbitales antienlazantes. Esta molécula es una molécula que es paramagnética, una molécula que vamos a entender la formación de un doble enlace a partir de lo que vemos, o sea, de el orden del enlace en función de la cantidad de orbitales enlazantes menos orbitales antienlazantes. Claramente vamos a entender la estabilidad del mismo en función de este doble enlace, y ahora veamos las características muy por encima de algunos de los compuestos. Veamos un concepto que habíamos analizado de la distancia de enlace, cómo disminuye la distancia de enlace en función de un aumento del orden de enlace, que lo podemos entender en función que disminuye la cantidad de electrones que tenemos en orbitales antienlazantes, que recuerden que son orbitales que no aportan al enlace. Por tanto, en este ion va a haber una mayor atracción entre los núcleos, y esto da como resultado una disminución de la distancia de enlace. Nosotros analizamos compuestos de peróxidos y superóxidos característicos de los compuestos que se forman con los elementos del grupo 1 y grupo 2. Vamos a tratar de analizar también, al igual que lo que hicimos anteriormente, las características de la reactividad de estos enlaces. Y para eso vamos a analizar el agua oxigenada con la molécula de oxígeno para analizar más que nada el grupo peróxido. El grupo peróxido se forma por la adición de electrones, bien, evidentemente uno a cada uno de los orbitales atómicos. ¿Por qué? Porque son dos oxígenos, por tanto tienen la misma electronegatividad. En función de ello, hay
un aumento de electrones en los orbitales enlaçantes, por tanto, este muchacho de acá va a estar más débil. Es un enlace simple, donde además vamos a tener nosotros presentes los pares libres que nos explican la repulsión entre ellos y la reactividad de este compuesto en cuanto a la habilidad del enlace. Observen, en el caso del oxígeno, sus valores respecto al azufre. Esto es una explicación de por qué vimos cadenas de azufre en las formas alotrópicas y no observábamos lo mismo en el caso del oxígeno. Por otro lado, fíjense la estabilidad del doble enlace respecto a la estabilidad del doble enlace presente para el caso del azufre, que si bien es estable, los valores en el caso del oxígeno superan al doble del enlace de oxígeno-oxígeno respecto al valor del enlace azufre-azufre. Hay evidentemente un valor alto de la interacción de los enlaces oxígeno-hidrógeno respecto a lo que ya hemos visto. Sabemos ya que estos compuestos van a formar puente de hidrógeno y vean la disminución de la estabilidad de esos enlaces cuando estamos hablando de el flúor y el cloro respecto al resto de los elementos del grupo. Bien, vamos a analizar entonces los hidruros y evidentemente cuando analicemos esto, el primero que tenemos que mencionar es el agua, por no solo la importancia que tiene desde el punto de vista de para la vida, sino por todo lo que implica respecto a su actividad química. La formación de puentes de hidrógeno entre las moléculas del agua es lo que nos da la presencia de altos valores de punto de fusión y ebullición. Pero aparte, esa polaridad que hemos visto acá, que está planteada en